Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Manes Ramírez. Me da mucho gusto darles la cordial bienvenida y les mando un fraternal abrazo a todos ustedes, en especial a los seguidores de Hueso Colorado a la distancia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que ustedes me estén viendo y en el país que ustedes me vean. Les doy la cordial bienvenida y a los que se han suscrito recientemente, bienvenidos, pasen, este es su casa. Más de 130 videos disponibles para que ustedes pues exploren las diferentes posibilidades de aprender a tocar la batería. El día de hoy, la clase más importante de música que recibirás. Ese es el título y es muy importante. Y esta clase de música yo se las voy a dar por medio de una agenda de estudio. Este es uno de los secretos que me hicieron ser un poco mejor que los demás músicos normales y que me dio el plus que yo necesité en mis estudios aquí en Estados Unidos. Si bien cuando uno va a la escuela cumple un horario y una agenda, por ejemplo, dentro de mis clases era conjunto coral, solfeo, introducción a la orquesta sinfónica o práctica del instrumento. Así es que bueno, pues eran unas de las clases que yo tenía entre muchas otras. Pero en realidad ese era el concepto general de estudiante de música. Cuando te vas a dedicar a tocar un instrumento necesitas hacer una agenda que vayas a practicar lo más posible, si se puede diario, pero tiene que ser una agenda enfocada a tu instrumento. Y es que esta es mi agenda, la que yo les voy a presentar y que aparece aquí en pantalla. Déjenme explicarles cómo se maneja una agenda y cómo van a estudiar. Una agenda no es otra cosa más que un recordatorio y pues una tarea o una obligación, un placer o un gusto de hacer las cosas. Cuando se quiere tocar un instrumento y se tiene gusto por aprender y por tocar ese instrumento, va a ser muy fácil desarrollarse como músico. Cuando no se tienen tantas ganas de aprender porque no te gusta estudiar, pues vas a tener que buscar la forma de animarte y de disfrutar lo que haces, porque si quieres tocar, una de las cosas importantes es siempre hacer cualquier cosa que tú hagas en tu actividad diaria, hacerlo bien. Porque de ahí empieza a surgir una fama entre personas, entre músicos, que dicen, bueno, él no tocará tanto, pero toca muy bien lo que hace y está muy bien asentado, buen tiempo, buenos remates, así es que está bien. Así es que, bueno, pues esta agenda de trabajo que yo les voy a mostrar a continuación consta, arriba si ven, dice horario y notas. En horario y notas yo siempre ponía mis recordatorios. Me hace falta estudiar la canción fulana, me hace falta estudiar los rudimentos fulanos, me hace falta estudiar la canción en 7 octavos, en 14 16avos, etcétera, etcétera. O dentro de los recordatorios decía, bueno, tengo que estudiar para ir a tocar con el grupo fulano y necesitamos tocar este tipo de canciones. Hay que escucharlas. Entonces, para eso te va a servir esa parte de la agenda de trabajo. Posteriormente tenemos los días de la semana, lunes. Por ejemplo, hay 3 líneas abajo o 3 cuadros que dicen mañana, horario de tales a tales horas. En la mañana, si tú tienes chance de estudiar, procura siempre estudiar, dedicarle la mayor seriedad a lo que haces y el mayor tiempo posible. Por ejemplo, si en la mañana en tu horario puedes de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana, pues excelente. Allí hay una línea abajo que dice practicar o estudiar ¿qué? Pues pones practicar velocidad, estudiar las canciones del repertorio que no me sé, estudiar los remates que me salen de tiempo, estudiar algún rudimento que se me hace difícil. Y si no puedes en la mañana, bueno, pues en la tarde, exactamente vas a hacer lo mismo en la tarde o en la noche, a la hora que tú tengas disponibilidad. Así es que si eres una persona que tiene disponibilidad 2 horarios al día, bueno, pues puedes agarrar la mañana y la noche o la tarde y la noche. Tú vas a elegir. Y así va a ser el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Posteriormente, al final de la agenda dice objetivos y abajo en líneas rojas o en letras rojas dice logrados o frustrados. Y abajo hay unos cuadritos. Cuando logres el objetivo, nada más le pones una palomita y está logrado. Pero esta agenda por sí sola no va a funcionar. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Déjenme hacer un paréntesis y platicarle de uno de mis amigos de la música grupera más famosos de la industria en México. Una persona que ya no está con nosotros y que tuve
Pues el placer de platicar, que siempre yo soy preguntón y le platicaba sus aventuras, más bien que me platicara sus aventuras, cuando empezó a tocar, a qué lugares fue, qué conoció, en qué programas de televisión salió, cuántos discos grabó. Y otra de las preguntas es, ¿y has ganado dinero? Dentro de todas esas preguntas había una muy importante que para mí es fundamental, y yo siempre les preguntaba, ¿cuánto tiempo tardaste en aprender lo que tú tocas? Por respeto a este músico que ya no está con nosotros y que fue uno de los más famosos de la música europea, te mando un beso, brother, pues no voy a decir su nombre, pero era un tipo excelente. Así es que cuando yo le pregunté cuánto tiempo había tardado en aprender lo que tocaba, pues me dijo, pues en el transcurso del tiempo lo he ido aprendiendo, he tardado entre 15, 20, 25 años. Y yo entendí perfectamente que no todas las personas tienen la oportunidad de ir a una escuela de música porque seguramente tienen un trabajo, tienen compromisos familiares, compromisos económicos, no hay una escuela de música cerca de donde tú vivas, o algunos otros impedimentos, y eso yo lo entendí porque tratándose de principios de los años 70, cuando él era conocido y que se hizo muy famoso, pues era complicado entrar a una universidad de música si no tenías otros conocimientos y si no tenías sobre todo pues una solvencia económica para poder dedicarte a la música. Así es que estos músicos yo los admiro, los músicos gruperos yo los admiro mucho porque se han dado a conocer, pues picando piedra, aprendiendo en el camino, que no es la forma más correcta de aprender porque se lleva muchos años. Y yo te voy a decir algo, la vida es muy cortita, ya lo he dicho en otros videos, se va en un abrir y cerrar de ojos, así es que no hay que invertir tanto tiempo para aprender, hay que ser concretos en lo que tú quieres y hay que intentar ahorrar tiempo para disfrutarlo con la familia, disfrutarte tú y disfrutar lo que haces. Entonces ese tiempo va a partir desde que inicias hasta que finalizas lo que tú quieras hacer. Bueno, pues lo ideal sería ir a estudiar música a una universidad, pero todos no pueden ir a una universidad. Primero porque están saturadas algunas universidades, porque no hay mucho cupo, porque están muy lejos de tu localidad o simplemente porque no se puede. Entonces no hay de otra más que aprender por su misma cuenta. Y YouTube es una plataforma que, pues si bien la gran mayoría de los canales no son honestos, hay algunos que realmente sí son muy honestos, me gustaría que ustedes los descubrieran. Busquen canales, hay algunos, no muchos canales que son honestos, que comparten conocimiento de una forma honesta para que pues la gente pueda pues disfrutar y aprender. Mi canal ha sido uno de los seleccionados como un buen canal de educación y se los agradezco pues a ustedes que lo están viendo. Así es que concretamente, ¿qué es lo que tengo que estudiar si yo no voy a una escuela? Pues ser autodidacta. Autodidacta es investigar por tu propia cuenta qué puedes hacer. Ahora, si tú tienes la posibilidad de pagarle a un maestro para que te enseñe y el principio de la meta al final de la meta se reduzca en tiempo, hazlo. Siempre va a ser muy bueno. Pero si no puedes hacer eso, bueno, pues fíjense bien. Cuando uno estudia en una escuela de música, en una universidad, que fue en mi caso, pues estudias teoría de la música, solfeo, conjuntos corales, historia o composición de la orquesta sinfónica, entre muchas otras materias. Y el instrumento, que puede ser tarola, y de ahí vas poco a poco aprendiendo a leer las notas. Es un proceso muy lento que se va a llevar 8 años. Yo sé que la mayoría de ustedes no tiene 8 años para ir a una universidad, si es que hay que meterle ganas al propedéutico, hacerlo lo más rápido que se pueda. Y en esta agenda que yo les estoy dando de trabajo, pueden empezar a ser autodidactas e investigar por su propia cuenta. Teoría de la música es muy importante y es muy fundamental para no decir barbaridades cuando se platica de música. Déjenme hacer un paréntesis. En muchas de las ocasiones existe gente muy noble que por voluntad y por deseo quiere compartir conocimientos, pero a veces sus conceptos fundamentales de la música no son los más adecuados. Hay gente que confunde un compás de una unidad con un compás de 2 mitades y lo confunden con un compás de compasillo. Si bien son compases que cumplen 4 negras en cada compás, tienen funciones diferentes. Y en muchas ocasiones decir que es lo mismo es porque no comprenden la función de cada compás.
y entonces en teoría de la música ustedes pueden estudiar los compases fundamentales 2, 3 o 4, compases irregulares, compases compuestos, para qué sirve cada compás. Es cosa de leer e investigar. Ahora tenemos muchas herramientas en el internet. Posteriormente, pues si eres baterista tienes que empezar a estudiar los rudimentos, y aquí es donde a mí me gusta. Ya que estudiamos un poco de teoría y sabemos conceptos fundamentales desde qué es la música, qué es una pauta, qué es un compás, qué es la batería, cómo se define una batería, cómo se define un baterista, qué sonido, qué ruido, compases conceptos muy fundamentales de la música, pues entonces ahora entramos a los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? ¿Para qué me sirven? Pues los rudimentos no son otra cosa que una herramienta muy fundamental compuesta por notas, grupos de notas, grupos irregulares, regulares, que me van a dar un sonido específico. Podemos empezar desde los rudimentos elementales y, por ejemplo, en tu sketch o en tu horario de estudio o de práctica puedes poner en la mañana del día que tú quieras, en la tarde o en la noche, estudio rudimentos. Flam. ¿Y qué es el flam? El flam es una nota pequeña que no tiene un valor, pero que tiene un efecto y una nota que va a tener el valor de lo que tú vas a tocar. Por ejemplo, esta es una nota de negra. Ahora voy a tocar un flam. Ya que empezaste a desarrollar el flam, te vas a preguntar, ¿y para qué me sirve el flam? Y entonces empiezas a buscar posibilidades y combinaciones con las otras notas por medio del flam. Existe otra doble apoyatura que se llama drag. ¿Cómo estudiar el drag? ¿Cómo lo vas a practicar? Con ritmos. Y vas a estudiar y estudiar diferentes rudimentos, por ejemplo el rol de 5. El rol de 9, doble paradil, triple paradil, etcétera, etcétera. Los rudimentos van a ser herramientas fundamentales para un baterista para que comprenda grupos de notas y sus efectos y cómo nos van a ayudar a hacer remates. Posteriormente de los rudimentos puedes estudiar el Marte ritmos. Y una de las cosas que me encantaría que tú aprendieras es a darte la oportunidad de escuchar nueva música, o música que no conozcas, música de otros países. Incluso si tú tocas cumbias, escucha grupos de los años 50 o 60, escucha grupos de otros países, de otras estructuras en la composición de los grupos, no necesariamente un órgano, un sintetizador, puede ser con una arpa, puede ser con unas flautas, puede ser con pura percusión y voces a capela. Entonces es muy vasto, nada más que necesitas compromiso y investigación. En esto de la investigación, déjenme hacer otro paréntesis. Hace una gran cantidad de años un músico se quejaba conmigo porque me decía, pues yo no sé nada de eso porque a mí nadie me ha dicho, yo aprendí solo. El problema es que nadie esperes que te toque en tu puerta y te diga, oye, mira, esto se toca así, apréndelo así. O vas a la escuela o te haces músico autodidacta investigando qué cosas son esos conceptos de música. Así es que, pues yo le decía a este muchacho, bueno, es que nadie tiene la obligación de ir a enseñarte a tu casa. Si tú tienes ya varios años dedicándote completamente de tiempo completo a la música, tu obligación es intentar aprender lo más que se puede para que en el plano laboral no te quedes relegado, pero en un momento hablaré de eso. Así es que bueno, entonces investigas y vas aprendiendo ese tipo de rudimentos. Y como te decía, aprendes el ritmos, escuchando otros grupos, escuchando las combinaciones. Tengo un video donde los invito a explorar las composiciones y las formas de los platillos, cómo hacer ritmo. Y entonces, cómo empezar a dar color a los diferentes ritmos. No es lo mismo un hard rock que un rock pop, o que un heavy metal, o que un thrash, o que un speed. Son rocks diferentes, o no es lo mismo un rock and roll de finales de los años 50. Así es que si tú tocas rock, intenta investigar otro. El rockabilly puede ser una forma muy interesante de repente de tocar. El rock country, diferentes estilos de rock, ¿verdad? El rock urbano, diferentes. Existen muchas formas diferentes. Y entonces, para que tú aceptes que existen muchas formas diferentes de tocar, necesitas darte la oportunidad de escuchar y conocer otro tipo de grupos
diferentes a lo que tú tocas. Eso puede implicar en la música norteña comprender cómo tocan los grupos de Tex-Mex de los Estados Unidos y la diferencia entre los músicos de música norteña en México. Entonces, ninguno de los géneros está peleado, en absoluto. La música quiere unir a las gentes y que se amen las gentes y que se sientan a gusto. Los pleitos ya es cuestión mental de disqueras, de gente que no tiene un concepto muy fundamental de lo que es la armonía entre el ser humano y quiere echar a pelear a la gente. La música no es para pelear, es para disfrutar. Posteriormente, bueno, por ejemplo, el miércoles puedes estudiar remates. Y por medio de las notas vas a hacer remates. Vamos a imaginarnos que este es mi tiempo. 1, 2, 3, 4. Y por ejemplo, yo voy a tocar notas negras en cada uno de los tambores. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, negras. 1, 2, 3, 4. Posteriormente empiezo a tocar octavos. Y así sucesivamente empezaría a tocar una gran cantidad de notas. Ahora 4 16avos por tiempo. Puedo tocar un rol de 5 por cada tiempo. Puedo tocar seisillos. Y es una cosa de nunca parar. La música, afortunadamente, es una de las cosas que no tiene límite. Siempre se van a estudiar. Posteriormente puedes estudiar compases, por ejemplo, el jueves. ¿Qué es un compás de 2 cuartos? ¿Qué es uno de 3 cuartos? ¿Qué es uno de 4 cuartos? Y si en tu grupo o en las canciones que tú quieres aprender se utilizan, puedes aprender un compás de 5 cuartos, de 6 cuartos, de 7 cuartos, de 9 octavos, de 16avos, de una gran cantidad de compases que existen. Dentro de esos compases, uno de 2 mitades, uno de 1 unidad o una de 2 unidades, uno de 2 16avos, etcétera, etcétera. Todos los compases se utilizan y de repente como oportunidad también ver algunas formas de música, pues de orquesta sinfónica en sus diferentes etapas, clásico, romanticismo, etcétera, para que veas que, bueno, pues básicamente esas son las herramientas que tenemos y esa es la raíz de la música que tocamos en la actualidad, ¿verdad? La música europea, la raíz africana y la mezcla de los colonizadores aquí en el continente americano que nos dieron algunas herramientas y empezamos a formar pues conceptos de música folclórica en cada país. Entonces es bien interesante estudiar eso. Otra de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, el viernes, dedicarte al estudio del control de la velocidad en manos y pies con técnicas. Existen diferentes técnicas, push and pull, técnica de dedos, la técnica Moller, la técnica tradicional, la técnica italiana, la técnica francesa, la técnica inglesa. Entonces, de repente yo pudiera decirte muchas cosas, pero yo no quiero que te espantes. Que la música es extensa, es muy extensa y que hay muchas formas de estudiarlo. Por supuesto que hay muchas formas de estudiar. Tú con que te aprendas algunas cosas y empieces poco a poco a desarrollar, va a ser importante. Otra de las cosas importantes tú como músico baterista es el repertorio. Si tú tocas blues, pues aprende lo más que pueda de canciones. En tu playlist de tu teléfono ten la mayor cantidad de canciones posibles de ese tipo de música que tú tocas. Si tú tocas rock urbano, intenta tener un complete de las canciones más famosas de rock urbano y dale la oportunidad a otras canciones de escucharlas. Si tú tocas música norteña, pues éntrale al Palomo y al Gorrión, a los Alegres de Trinidad, a los Cadetes de Linares, a los Tigres del Norte. Experimenta con otros grupos que no conoces, fíjate cómo tocan y en general esa música es exageradamente noble porque no es muy exigente en la ejecución de los músicos. Y de ahí la oportunidad de que si tú puedes aprender a tocar los rudimentos en esa música, pues vas a ser un baterista extraordinario y vas a tener mucha posibilidad en una fuente laboral. Porque existen músicas que son limitadas en su ejecución, pero que son comercialmente hablando un éxito y un fenómeno y una industria grandísima que le da millones y millones de dólares a las industrias discográficas y a los promotores. Así es que con esto quiero que entiendan que entre más capacitado estés va a ser mejor. Pero tú te preguntarás, es que yo no me dedico completamente a la música. El tener una agenda y un horario de estudios, no importa que no te dediques a la música a tiempo completo. Una agenda de estudios también te sirve para tu vida cotidiana, para llevar organizada tu vida. Déjenme platicarles hago paréntesis, déjenme platicarles algo. Algunas
algunos alumnos y algunos músicos me preguntaban, oye, pues ¿cuál será la diferencia entre los músicos, perdonando la expresión, los músicos gringos y los músicos europeos con nosotros? Bueno, ellos se referían a los músicos famosos. Y generalmente los músicos famosos tienen un degree o una licenciatura en música, fueron a una universidad y son graduados y saben mucho de música. Sin en cambio, pero no todos tienen la oportunidad de tener una carrera como músicos. Van aprendiendo con el tiempo y dependiendo sus necesidades y lo van aprendiendo poco a poco. Así es que, pues, yo les decía, pues es que es el estudio y la disciplina. Cuando alguien es disciplinado como mecánico, como plomero, como albañil y tiene disciplina, pues el éxito poco a poco lo va a alcanzar. Cuando tú eres músico disciplinado y trabajas por medio de una agenda como esta que te estoy mostrando, pues te ves obligado a cumplir un horario. De repente la flojera, la pereza no te ayuda, pues intenta hacer un esfuerzo en mejorar cada día. El conocimiento no ocupa espacio en el cerebro y da muchas satisfacciones de hacer las cosas bien. Así es que en esta agenda de trabajo también una de las cosas importantes es que aprendas a escuchar música. No escuches nada más las canciones que te gustan, porque cuando vas a el ámbito laboral o vas a tocar con algún otro grupo, es terrible o es desagradable que le pregunten al músico, ¿te sabes la canción fulana? Y que diga, no. ¿Te sabes la canción perengana? No. Y que le digan, pues ¿cuál te sabes? Pues de estas ninguna. Porque él está tan acostumbrado a oír las mismas canciones todo el día y siempre, que no se da la oportunidad de saber que la vida continúa. Yo en otros videos he dicho que la música es cíclica, por lo menos la música popular es bien cíclica, cumple un tiempo y una caducidad. Pero hay canciones que se van a quedar pues como un estándar, que son famosas en merengue, en salsa, en cumbia, en rancheras, en banda, en fin, en diferentes estilos de música. Y entonces tienes que irte haciendo pues a la idea de que tienes que escuchar música y darte la oportunidad. Y ya que cumpliste una semana con tu agenda y que le dedicaste 15 minutos, 20 minutos, a lo mejor una hora al día a tu práctica, pues eso va a hablar muy bien de ti, te vas a empezar a sentir mejor. A la siguiente semana puedes decir, el lunes voy a empezar a crear un solo. ¿Cómo voy a crear un solo? Pues ve videos en YouTube, ve clases en mi canal, en otros canales, y aprende cómo empezar a jugar con las notas y con los remates. Visualmente puedes aprender unos, a veces no es tan efectivo verlos, pero vas a aprender y vas a intentar crear un solo, que tú lo vas a aplicar a la canción que tú quieras, ¿verdad? Posteriormente, por ejemplo, el martes, miércoles, jueves y viernes puedes dedicarlo a la construcción de canciones, a entender cómo son las canciones en sus diferentes partes y cómo identificar algo que quieres corregir en una canción por medio de esas partes. Me refiero a que es una intro, que es una frase, que es un coro, que es un puente, que es una coda y muchas partes que tiene las canciones. Así es que puedes dedicarte a agarrar cualquier canción de las que tú conozcas y escucharla. La música, empieza la música y di, bueno, fueron tantos compases, está en un compás de 2, de 3, de 4, en el compás que sea, y fueron tantos compases al principio. Cuando entró la voz fueron tantos compases, cuando entró el coro es cuando entran dos instrumentos o dos voces o más de dos voces, la parte fuerte general. Entonces dices, fueron tantos compases. En la parte del puente, que no es otra cosa más que la melodía, dices, bueno, fueron los mismos compases del principio, y así vas aprendiendo cómo se construye una canción. Y eso no tienes la menor idea de la herramienta tan importante que es cuando tú tocas. Déjenme hacer un paréntesis y les platico un poquito de lo importante que es saber cómo se construye una canción en sus diferentes partes. Yo cuando fui estudiante de música, que me dediqué en México a tocar con diferentes grupos, pues cuando me decían, vas a hacer un solo de 4 compases, yo no entendía perfectamente los compases. Aunque era estudiante de música, pues nada más era estudiante de música, yo no lo entendía. Fui practicando por medio de amigos que me ayudaron, por medio de gente que me fue guiando, por medio de mis maestros, en aprender un solo de 4 compases para tocarlo en el rock, otro solo para tocarlo en el jazz, otro para tocar en la salsa, y así sucesivamente fui aprendiendo solos. Era como un lorito, repetía los solos. Al paso del tiempo comprendí los conceptos de la música y entendí que comprendiendo un concepto o un rudimento, ese me daba las herramientas suficientes para combinarlo en toda la batería y hacer solos. Así es que
ya no preferí hacer de memoria un solo. Empecé a aprender los conceptos bien definidos aplicados a mi batería y entonces desarrollé solos. Así es que eso me sirvió para estructurar cómo son las canciones. A ti te va a servir mucho estructurar cómo son las canciones. De repente, y con todo respeto lo digo, por favor no quiero que te enojes y no quiero hablar controversias ni que causar controversias. De repente hay músicos, me ha tocado, que dicen, oye, después de que el cantante diga adiós amor, entra una parte del teclado que hace pin, 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 ahí le metes el remate. Para mí esa forma de comunicación es muy compleja, es muy difícil, porque yo estoy a la expectativa de esperar a que termine la letra del cantante y que el tecladista haga pin, 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 para que yo haga el remate. Eso es sumamente complicado. Es más fácil saber cuántos compases son y exactamente en qué tiempo del compás lo voy a meter, y nunca te va a fallar. Así es que cuando comprendes la estructura de las canciones, lo emocional se vuelve racional. Y ya no necesitas decir, después del saxofón cuando haga el param pam pim 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 pim, ahí le metemos el cierre. No, aprendes a contar los compases y es una forma bien precisa de tocar. Así es que esta agenda a mí me funcionó mucho porque me ayudó a elevar mi nivel de músico aquí en los Estados Unidos. Espero compartirla contigo. He hablado de muchos conceptos de teoría de la música, conceptos fundamentales de la música, rudimentos, compases, tabla binaria, tabla ternaria, control de la velocidad de las manos, la creación de solos, construcción de la canción, el tener un repertorio y el aprender a escuchar. Así es que una de las cosas importantes que va a darte este video es la clase más importante de música que recibes hoy, que es una agenda de estudio, que tiene un horario, y que si aprendes a utilizar una agenda de estudio por etapas, te lo juro y te lo garantizo, en poco tiempo vas a tener mucha soltura para desenvolverte en tu instrumento. Posiblemente esto no te ha interesado a ti, pero de repente si lo pones en práctica, créeme que va a ser importante. No todos los seres humanos aprendemos de la misma forma, unos aprendemos más lento, otros aprendemos más rápido, otros nada más viendo aprendemos rapidísimo. Pero una de las cosas que tienes que tener en consideración es que no hay que aprenderlo nada más superficialmente. Tienes que aprenderlo de una forma formal, seria y bien definida. Para cuando te dediques a tocar lo hagas muy fácil. Me dicen a mí muchos músicos, es que eso el baterista toca como si naciera con su batería. Pues sí, porque se ha dedicado a practicar. Y esta agenda no nada más yo la he utilizado. Músicos de talla mundial utilizan agendas como esta. Si tú quieres llegar a tocar muy bien las cumbias, muy bien las rancheras, muy bien la salsa, muy bien cualquier otro estilo de música, hazte una agenda. Tienes que ser honesto, porque la honestidad es lo más importante en un ser humano. No te engañes. Tienes que saber qué es lo que te hace falta, aprender a tocar, qué notas quieres aprender a tocar, qué canciones quieres aprender a tocar, pero con honestidad. Y intenta hacerlo lo mejor que tú puedas. Así es que para finalizar este video, quiero despedirme con estas palabras. La vida es muy cortita y se va en un abrir y cerrar de ojos. Mi recomendación es no pierdas tiempo. Concrétate a aprender despacio pero seguro. Lento pero sin pausa. Esa es una de las formas más efectivas. Comprométete con ser un músico autodidacta si no puedes ir a la escuela. Si tienes oportunidad de pagar cursos con algunos maestros, hazlo, no te vas a arrepentir. Y bueno, pues nosotros estamos ya a nada más en la respuesta de YouTube para que nos autorice lo de miembros, porque el curso de batería ya está. Gracias por escucharme, gracias por este video. Y si ustedes quieren esta tabla, entren al Facebook, yo la voy a poner y lo van a poder descargar de ahí. Así es que les agradezco como siempre su atención, que me acompañen, y me dará mucho gusto que algunos de ustedes sí comprendan bien este concepto de estudio y de desarrollo por medio de una agenda de horario y de etapas. Eso es lo más importante para que tú aprendas cualquier cosa en la vida. Gracias, nos vemos hasta el próximo video, y si te gustó este video, manita arriba, y si no, manita abajo. Déjame tu comentario y nos vemos hasta el próximo video. Que estén bien. Hasta luego.